Queridos telespectadores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos una vez más que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así le avisen cuando se publica o se sube un nuevo video. Bueno, como siempre nos acompaña desde Buenos Aires el investigador Jorge Costa. Bien, para terminar, vamos con 3 noticias hacia dónde se enrumba este mundo, hacia dónde nos llevan los líderes de la industria de la muerte de este mundo. Noticia del 10 de julio del 2025. La próxima generación de misiles y disuasión nuclear. 2 países de la OTAN fortalecen la colaboración en defensa. Cuando hablamos de defensa, tenemos que pensar en lo militar. Londres y París han firmado un nuevo acuerdo para reforzar la cooperación industrial de defensa entre los 2 países. Inglaterra y Francia encargarán nuevos misiles de crucero llamados Storm Shadow, que significa sombra de tormenta. Estos misiles son conocidos en Francia como los Scalp. Entonces, encargarán Inglaterra y Francia misiles Storm Shadow de mayor letalidad como parte de un nuevo acuerdo firmado este jueves en el marco de la visita del presidente francés Emmanuel Macron al Reino Unido. Según comunicó el gobierno británico, los 2 países se comprometieron a construir la próxima generación de misiles antibuques de ataque profundo que reemplazarán a los Storm Shadow, que es un misil de largo alcance que han sido suministrados a Ucrania, permitiendo al régimen de Kiev atacar objetivos en el interior de Rusia. Como vemos, la industria de la muerte, de las armas, ordenó a Inglaterra y a Francia dar a Ucrania estos misiles y ahora los tienen que reponer. Todo por dinero. El tratado entre Inglaterra y Francia también incluye el desarrollo de la próxima generación de misiles aire-aire, más allá del alcance visual para los aviones de combate de la Real Fuerza Aérea. Asimismo, Macron y el primer ministro británico Keir Starmer están dispuestos a fortalecer la cooperación nuclear entre los 2 países y trabajar más estrechamente que nunca en materia de disuasión nuclear. Mentira tras mentira. Quieren armas nucleares para usarla en un futuro, pero ellos le llaman disuasión. Las autoridades británicas señalaron que esto significa que cualquier adversario que amenace los intereses vitales del Reino Unido o Francia podría enfrentarse al poder de las fuerzas nucleares de ambas naciones. Queda claro que lo de disuasión es falso si están anunciando que cualquier país de los 2 que sea atacado, ellos utilizarán armas nucleares. En este mismo sentido, noticia fechada el 10 del 7 del 2025, Europa podría enfrentarse en los próximos años a un gran conflicto que incluye
a estados sofisticados, declaró este jueves 10 de julio del 2025 el presidente francés Emmanuel Macron al comentar la firma de París y Londres de un nuevo pacto sobre coordinación de sus capacidades de disuasión nuclear. Cuando Macron dice estados sofisticados, que nos vamos a enfrentar en un futuro a estados sofisticados, seguramente se refieren a Rusia, China y sus aliados. El mandatario francés indicó que Francia y el Reino Unido son los dos estados poseedores de armas nucleares en el viejo continente que disponen de las fuerzas armadas con mayor capacidad de combate y experiencia, y juntos han llevado a cabo el más alto nivel de operaciones antiterroristas. Pero ahora los tiempos han cambiado, dijo Macron. La alianza entre Francia y el Reino Unido también debe evolucionar hoy. Ya no solo se trata de realizar expediciones contraterroristas en estados fallidos, sino de afrontar en el horizonte de los próximos años un gran conflicto en Europa que involucra a estados sofisticados. Dichas declaraciones las hizo durante una conferencia conjunta con el ministro británico Keir Starmer en el marco de su visita de Estado en el Reino Unido. En dicho tratado se decidió crear un grupo de supervisión nuclear conjunto para profundizar aún más su cooperación en el ámbito de la disuasión nuclear, ya sea en términos de políticas, capacidades y operaciones. Como queda claro, todos se preparan para una guerra nuclear. Acá queda en evidencia, en las declaraciones de Macron, que tanto el Reino Unido como Francia han operado en lo que ellos llaman estados fallidos. O sea, se han metido en otras naciones con la excusa de luchar contra terroristas. Tercera y última noticia de hoy sobre la guerra. Y alarmante, por supuesto. ¿Qué hace Rusia a raíz de lo que acabamos de leer? De las dos noticias que acabamos de leer sobre el pacto nuclear, sobre todo, militar, entre Francia e Inglaterra. ¿Qué hace Rusia? Noticia fechada el 11 de julio del 2025. Las fuerzas de misiles estratégicas de Rusia ha desplegado en rutas de patrullaje los misiles nucleares móviles YARS de la unidad Yosar-Ola en la República Rusa de Mariel, informó el ministro de Defensa ruso. El despliegue se dio a conocer pocas horas después que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara un posible envío de un contingente de 50.000 efectivos de Francia y Reino Unido hacia Ucrania. El posible despliegue de tropas extranjeras en Ucrania es inaceptable para Rusia, recordó este viernes 11 de julio de 2025 el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. El misil YARS, ese que tenemos en foto, porta misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido con ojivas de reentrada múltiple. Las características tácticas y técnicas no se han revelado, pero fuentes abiertas rusas indican que se trata de 3 o 4 ojivas en cada misil con carga de 150 a 300 kilotones. Este misil tiene un alcance de 10.000 kilómetros. Como queda claro en la noticia,
cuando dice la fuerza de misiles estratégicas han sido movidas en Rusia, habla de misiles de largo alcance, de armas nucleares de largo alcance, no tácticas locales, sino estratégicas. Claudio, terminamos con estas noticias sobre la industria de la muerte, recordando que es la profecía de Jesucristo para el final de los tiempos, guerras y rumores de guerras. Adelante, Jorge. Bien, ahora vamos a ir a un corto de Giorgio sobre la curación del leproso, en la entrevista que le hizo Pier Giorgio Caria a Giorgio Bongiovanni. Pero antes de poner el corto, el video, lo recordamos que ha dicho Giorgio en un escrito: la purificación del leproso. Esa es la pregunta de Pier Giorgio Caria. La respuesta del estigmatizado italiano fue: Jesús aconsejó no decir nada a nadie de la curación del leproso, porque si la multitud sabía que él, Jesús, era el Cristo, no tendría más tiempo para predicar la verdad. Durante el día, de hecho, Jesús normalmente curaba y predicaba, pero entre las dos actividades, la predicación era la principal. Así que le dijo al leproso que fuera exclusivamente al sacerdote, al sumo sacerdote, y le contara todo, tanto por respeto a la ley de Moisés, como para decirle que era el Hijo de Dios, siendo así reconocido oficialmente por el líder religioso. Adelante con el corto, Claudio. Purificazione del lebbroso, prime missioni in Galilea. La fonte è il Vangelo di Matteo, capitolo 8. Quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso, avvicinandosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Ecco, puoi spiegare il lebbroso, perché Gesù gli dice di non dirlo a nessuno e lo manda dal sacerdote. Intanto lo dice di non dirlo a nessuno perché Gesù, che era il Cristo e quindi che guariva tutti, temeva, ma era un timore non di sbagliare, temeva che la folla di malati che imperversava in Palestina togliesse a lui il tempo di predicare, perché per Gesù era più importante predicare che guarire, ma era importante anche guarire. Di fatto Gesù ha fatto solo due cose nella sua vita: predicare e guarire, e pregare in un piccolo ritaglio di tempo. Non è che pregava come pensano dalla mattina alla sera. La sera si ritirava in preghiera o la mattina presto, ma preghiera il Padre Nostro, che l'ha inventato lui. Le attività principali di Gesù erano guarire e predicare. Lui preferiva predicare. Guarire era una prova per dimostrare che lui è un profeta, che lui era il figlio di Dio. Quindi non lo dire a nessuno, che poi però lo dicevano a tutti, c'è anche nel Vangelo che quello se n'è fregato, l'ha detto a tutti lo stesso. Quindi Gesù cercava di ammorbidire la folla che si avvicinava a lui, di limitare, diciamo, questa... Limitare che la mattina, dalle 6 di mattina, quando albeggiava in Palestina, Gesù abitava di fronte al lago di Tiberiade, dove Pietro andava a pescare, c'era la casa lì, e già c'era
1.000-2.000 persone a fare la fila dall'una di notte, e che Gesù tutti i malati li guariva. Mani, vai figliolo, tutti. Mamma mia. E poi andava al tempio a predicare. Quindi ci metteva 7-8 ore a guarire questi malati, nel pomeriggio andava al tempio. Perché lo manda dal sacerdote? Perché gli dice vai, racconta al sacerdote, quindi traduzione, vai, digli che io sono il figlio di Dio e non sono venuto a distruggere la legge e la tradizione, sono io il primo a rispettare la chiesa di Mosè. Quindi fai l'offerta, fai il tuo dovere di fronte al sacerdote, ma racconta quello che Gesù ti ha fatto. Quindi si vuole essere riconosciuto teologicamente, politicamente, spiritualmente Gesù dai capi del popolo, e il suo guarito non è un eretico, è un fervente e fedele seguitore della legge di Mosè. Bueno, importante para Jesús era el predicar. Si el sanado le decía a todos, iba a llegar todo el pueblo a pedirles sanación, y Jesús no podía hacer lo más importante, que era divulgar la verdad. Eso es básicamente el tema. Adelante, Jorge. Bien, comenzaremos una nueva crónica. Si tenés la foto, la presentación, es una entrevista que le hicieron a Giorgio, la psicóloga Michela de Iaco y la joven Sara del Santo. En dicha crónica trae un mensaje primero de Adoniesis, titulado Trump anuncia la paz entre Irán e Israel, los poderosos mentirosos de la política. Acá Adoniesis nos dice, repetita Yuval, reiteramos nuevamente. Adoniesis comunica, ya habíamos anunciado en su momento la situación trágica y dramática que estáis viviendo en vuestro planeta. Una situación irreversible, y es posible vuestra autodestrucción. Nosotros, los alienígenas, tenemos la misión de salvar lo salvable. Leed, meditad y deducid. Paz, Adoniesis. Firmado Planeta Tierra, 24 de junio del 2025, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Como vimos en los informes anteriores, nosotros vamos hacia la autodestrucción y todo indica que es nuclear. Por eso dice Adoniesis, su situación es irreversible y es posible vuestra autodestrucción. El domingo 22 de junio, Adoniesis, el científico cósmico, a través de Giorgio Bongiovanni, respondió a las preguntas de la psicóloga Michela de Iaco y de la joven Sara del Santo, una entrevista llena de importantes conceptos cósmicos. Y nos aconseja leer. La primera pregunta hacia Giorgio fue sobre la situación surgida entre Israel e Irán y la entrada de Estados Unidos en el terreno, en la guerra, en el enfrentamiento de esos 12 días entre Irán-Israel, Israel-Irán. Y la respuesta fue: hubo algunas señales extraordinarias, positivas, y las negativas parecieron ser neutralizadas por las positivas. La elección presidencial de Donald Trump fue una señal negativa, pero las señales de los hermanos celestes la habían proyectado hacia una señal positiva. La proyectaron.
O sea, entiendo yo que Giorgio está diciendo que la elección del presidente Donald Trump fue negativa, pero los seres extraterrestres creyeron o pensaron que podría ser positiva en su principio. Ahora vamos a ver por qué. Luego, en las últimas semanas, después de la Pascua, intervino un grupo de anticristos o el príncipe de este mundo, el anticristo, que dio un ultimátum a sus abanderados, ordenándoles que revirtieran la situación a la de siempre, que debían dominar al mundo. Recordemos la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó entre la situación surgida entre Israel e Irán y la entrada de Estados Unidos? Recordemos, antes de ser presidente, Donald Trump dijo que en 24 horas solucionaría el conflicto entre Ucrania, Rusia y Ucrania. Luego dijo que iba a intentar que entre Irán e Israel no haya guerra. Cuando dijo que iba a tratar de parar el conflicto en Ucrania, Rusia, Ucrania, pensaba él en negocios, porque es un hombre de negocios, no llevar hacia una tercera guerra nuclear. Por eso Giorgio en su respuesta dice, luego intervino un grupo de anticristos o el príncipe de este mundo que dio un ultimátum, o sea, le hizo cambiar totalmente el parecer al señor Donald Trump. Y así, en las intenciones del presidente de Estados Unidos, que quería detener al demonio belicista que encabezaba Israel, se empeñaron en detenerlo y fue elegido gracias a los votos de un pacifista llamado Bob Kennedy hijo. Bob Kennedy hijo hoy es el ministro de Salud de Donald Trump. Esos 400 o 500.000 votos de Bob Kennedy no fueron muchos, pero fueron decisivos. Así que el presidente Donald Trump fue elegido gracias a los buenos, porque Bob Kennedy es un multimillonario, puede que tenga sus pecados, pero es el hijo de un gran hombre justo y también es justo porque los discursos que ha pronunciado han sido correctos hasta ahora. De modo que infiltrarse en la administración norteamericana fue precisamente una infiltración. Llevar un mensaje positivo a una administración absurda. El ministro de Salud, Bob Kennedy, es un ejemplo. Ahora espero que Bob Kennedy renuncie. Lo hará tarde o temprano porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Explicamos para el oyente y reiteramos. En sus principios, en la elección de Donald Trump, al ser un hombre de negocios, quería parar la futura guerra nuclear. Ahí, en el plan de Dios, le infiltran en su gobierno a Bob Kennedy y Trump lo nombra ministro de Salud. Viendo que las huestes del anticristo o el mismo anticristo hace cambiar a Donald Trump y ya no piensan parar la guerra nuclear, Giorgio pide que Bob Kennedy renuncie porque las cosas han cambiado. Es lo mismo que hizo este señor Elon Musk, que se va del gobierno porque los acuerdos no se respetaron. ¿Tenemos tiempo, Claudio, o dejamos acá? Una más. Bien. Michela de Iaco o la joven Sara del Santo preguntaron sobre los dueños de la economía mundial. Y vuelve a retomar la respuesta anterior, George. En cambio, se ha producido un cambio de suerte debido a que el gran lobby de las armas y el gran lobby de la marca. Estamos hablando de 1,5 millones de billones de facturación al año.
una cifra de 12 dígitos que es gestionada por las mafias de manera ilegal y por los traficantes de armas de manera legal e ilegal. Así que estamos hablando de los patrocinadores de la economía mundial. Trump, que es multimillonario, frente a estos que mandan en la economía mundial, es un limpiador de pisos. Frente a esta gente es un limpiador de ventanas. Es una maniobra a su servicio, porque son los dueños de los bancos, los dueños de los grandes holdings los que mandan en este mundo. El señor Elon Musk ya es alguien importante. Él también forma parte de un sistema más grande que él. Elon Musk se fue del gobierno. Yo no lo defiendo, dice Giorgio, pero analizo lo que sucede, porque vio que hubo un cambio de rumbo con respecto a los acuerdos. Los acuerdos con Elon Musk eran: hagamos negocios, dejemos ya estas guerras, pensemos en nuestros negocios y luego volvamos a conectarnos con Rusia y China para hacer negocios, así ganamos más y más dinero. No creo que les importe mucho el tercer mundo a toda esta gente, dice Giorgio. Hacen obras de caridad, pero solo para limpiar sus almas. Pero ciertamente no querían la tercera guerra mundial, querían evitar la tercera guerra nuclear. Y terminó diciendo: Elon Musk se fue del gobierno de Trump no porque cayeran sus acciones, sino porque de todas formas él gana dinero. Se fue porque en la mesa de poder le dijeron a Donald Trump y por lo tanto a Elon Musk, porque era su mano derecha, o cambian el rumbo de lo que están haciendo o los matamos. No es que le hayan dicho vamos a hacer caer tus acciones, sino que le dijeron te mataremos a ti, a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos si no haces lo que nosotros te decimos. Le dicen, en cambio, que deben atacar Irán. Nosotros facturaremos, dice la industria de la muerte, nosotros facturaremos armas por los próximos 3 meses que hemos perdido. Nos hiciste perder 6 meses de facturación. Les están diciendo a Donald Trump, los poderosos, los de la industria de la muerte, que con su política de no querer ir a la guerra le hicieron perder 6 meses de facturación. Terminamos, Claudio, continuaremos en el próximo programa esta crónica. Agradecemos, reiteramos, a Canal 26 y todos sus periodistas. En este caso también agradecemos a Michela Bellaco y Sara del Santo. Bueno, muy interesante todo lo que nos estabas compartiendo. Les damos las gracias a ustedes, queridos telespectadores, por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia desde GB Latam TV. Muchas gracias y buen día.